Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es base para el espiritismo y que parece simple, sencillo, ¿no? Simple no, sencillo, pero no lo es. ¿Vale? Que es la creación, que es la Trinidad universal. Ya hemos hablado sobre esto algunas veces, pero nunca de más hablar más, ¿no? Entonces, de la creación tenemos Dios, que es el creador de todo lo que existe. Y dentro de lo que Dios ha creado tenemos dos cosas principales. Uno, de un lado, el principio inteligente, del cual el espíritu humano proviene, y el otro, que es el fluido universal. Entonces tenemos lo que llamamos esa Trinidad universal de la creación. Dios creando todo, principio inteligente y el fluido universal. El principio inteligente ha sido creado por Dios, lo que, como hemos visto, es algo, pero no es materia, tal como la conocemos, es algo, pero en él se encuentra la capacidad, ¿no?, de la inteligencia que tenemos, que es, podemos llamar de unas chispas, como los dijeron los espíritus, y este principio inteligente, él va a interactuar con la materia. ¿Vale? ¿Cómo va a interactuar con la materia? Con pensamiento y su voluntad. Pero necesita de la materia para interactuar con la materia. Entonces tenemos el fluido universal, que es la base material de todo lo que existe en la materia. Entonces todo lo que conocemos que es materia proviene del fluido universal. El fluido universal es como si estuviéramos sumergidos en un océano, todos, y este fluido universal permea todo lo que existe, y a través de él transmitimos incluso el pensamiento y la voluntad, ¿no? El principio inteligente necesita de un cuerpo espiritual para manifestarse, y este cuerpo espiritual se llama perispíritu, que vamos a hablar sobre él más adelante. El espíritu, el principio inteligente, tiene este cuerpo espiritual siempre, porque necesita de la materia para interactuar con la materia. Incluso el pensamiento y la voluntad, si vamos a estos 4 primeros capítulos del libro Los Medios, Kardec dice que la voluntad es materia, porque la voluntad y el pensamiento es materia, porque es el pensamiento y la voluntad que comandan la materia tanto del superespíritu como del mundo espiritual en general. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque estaba leyendo justo los primeros 4 capítulos que me toca hablar sobre ellos en el curso de mediunidad, y me llamó mucho la atención, incluso he subrayado, porque dice claramente que la voluntad es materia. La voluntad es que comanda la materia, la voluntad que comanda el pensamiento, y esto va a comandar todo lo que es materia. Entonces Dios, ¿qué hizo? Creó el principio inteligente y le dio la materia, que es el fluido universal. ¿Para qué? Para que el principio inteligente evolucione, porque es con el contacto con la materia que va a evolucionar. Dime. Lo que quería decir es que tenemos que saltar un poco de la visión material que vemos en este mundo, ¿no? Claro. Que es muy limitada a las cosas que palpamos y todo, y aquí está diciendo que es toda la parte fluídica del cosmos y todo eso es el mundo material, ¿no? Es la parte material. Mesmo las cosas que no vemos tienen su parte material, como la voluntad no se ve. Entonces tenemos que saltar un poco de nuestra definición de materia que tenemos en el colegio, en esas cosas. No es exactamente cosas que eso. se toca y ver, ¿no es eso, Juan Pablo? ¿Estabas mirando? Porque esa parte material tiene los fluidos que no se ve, tiene los espíritus que no se ve, tiene Sí. todo Yo eso. la comparación que hago, la forma en la que, o el truco que yo empleo para poder entenderlo, es que aunque nosotros no somos materia, somos espíritu, necesitamos un entorno
un entorno en el que Manifestar ese espíritu. en el que manifestarnos, en el que interactuar el uno con el otro, y además un entorno que sea rico en tentaciones, que nos someta Pruebas. continuamente a pruebas. Y el entorno que Dios ha ideado para nosotros es el entorno de la materia. Y dentro de la materia pues hay diferentes grados. El espíritu es menos material, el cuerpo es más material, pero todo parte de un elemento primogéneo, que es el fluido universal, a partir del cual, en diferentes grados, nos ha ido creando a todos nosotros, a los animales, a las plantas, a los sistemas solares, a los universos, a los universos, todo lo ha creado a partir de ahí. Ha combinado elementos sensibles, como nos dice la física, electrones, protones, y bueno, que todavía seguimos estudiándolo, ¿no? El tema de la física cuántica es excepcional porque te dice que un elemento puede estar en dos sitios a la vez, lo cual si eso lo asocias al espiritismo, pues tiene mucho que ver con, ahora no me viene la palabra, ¿no? con que un espíritu pueda estar en dos lugares a la vez. Coexista, ¿no? Que puedas desdoblarte, pero no es esa la palabra. Es decir, todo al final, tanto el mundo material como el mundo espiritual guardan una armonía. Lo que pasa es que es un puzzle en el cual nos faltan muchas piececitas. Y entenderlo, aparte de que no está a nuestro alcance entenderlo todo, pero lo poquito que podemos ver del puzzle, pues nos faltan piezas y es difícil de entender. Entonces, yo en mi proceso de aprendizaje particular, cuando me topo con afirmaciones que no acabo de entender, pero que Kardec las afirma, o sea, dice que eso es así, yo no cuestiono lo que él dice, pues hago algo que también Kardec nos aconseja que hagamos, es no te calientes la cabeza, no sufras por lo que no entiendes, ¿no? Porque el espiritismo es consuelo. O sea, no está hecho el texto para que te martirices si algo no lo entiendes, es para que lo dejes y habrá otro libro de Chico Xavier o cualquier otro que te lo explique de otra manera, porque el lenguaje es limitado, entonces lo mismo contado de otra manera hace que lo entiendas, o tu propia madurez, pasado un tiempo, hace que lo entiendas, entonces dejarlo ahí y que transcurra, no agobiarse por ello, estudiarlo sí, tratar de entenderlo sí, porque yo creo que es nuestra obligación, pero hasta ahí. Y así es como yo he conseguido, o como yo consigo mi punto de equilibrio, porque si quisiera entenderlo todo, Pero no lo iba a conseguir. lo de la materia, no me... O, por ejemplo, yo lo que tengo claro es que venimos a un mundo con materia, ¿no? Que estamos en pruebas, pero luego, por ejemplo, cuando desencarnamos, en el libro no solar también hay una materia, ¿no? O sea, porque allí hay edificios, hay decoraciones, que, bueno, en letras en la ventana, habla de decoraciones, entonces también hay otro tipo de materia. Que no la comprendemos o no conseguimos, o por lo menos yo no consigo entender. Es ¿no? que estaba viendo ayer y recomiendo a todos, por lo menos los que hablan portugués, porque desgraciadamente está en portugués, pero los que comprenden, un vídeo que se llama Perispírito de Zalmiro Zimmermann. Zalmiro Zimmermann es un autor que tiene un libro muy interesante, así de grueso, que habla del perispírito. Y él ha hecho, creo que ya desencarnó y ha hecho un estudio muy detallado sobre el perispírito. Y lo que dice él es algo que es interesante y que está, si vamos a estudiar otros libros, vamos a ver, la materia, ella tiene varias formas o varias, vamos a decir, podemos llamar de dimensiones. ¿Por qué? Porque son ondas, son vibraciones. Entonces, ¿qué pasa? La materia más densa tiene una ondulación, una vibración más baja, y esto se hace posible de ver. La materia menos densa tiene una vibración más alta. Es como la comparación que ya hice aquí. Si hacemos así, vemos la mano. Si hacemos así, casi que no la vemos. Pero es materia, solo materia en una vibración distinta. Entonces, la materia que está en el plano espiritual
¿no? Es una materia que tiene una vibración mucho más elevada. Y ahí por eso, por ejemplo, el perispíritu está en una vibración distinta. Entonces, todo esto nos hace tener para nosotros es complicado porque, primero porque todavía nos fiamos mucho de nuestros sentidos humanos, ¿no? Lo que no vemos y no tocamos para nosotros es complicado de comprenderlo. Pero en el mundo la materia existe en varias formas y cuando dejamos de tener este cuerpo material, a lo mejor vamos a percibir otras formas de la materia, pero también vamos a no percibir otras que están aún más elevadas. Entonces, la materia tiene, y los físicos, Juan Pablo creo que tiene incluso más detalles sobre esto, porque no estudiar profundizadamente, pero los físicos ya están llegando a la conclusión de la materia es energía. Lo único es que se condensa o se descondensa, es decir, es la condensación de la materia y la vibración, y creo que Tesla nos dijo, ¿no?, que todo es vibración, ondas, no me acuerdo qué dice, pero Tesla ya decía en su momento que todo es una combinación de esto, de vibración y energía. Entonces, al final la materia densa, como vemos, nuestra materia, la materia que tenemos ahora, física, esta densa que tenemos, está en movimiento. Lo único que está en un movimiento distinto que hace que nosotros vemos ella tal cual. Entonces la materia esta, que es algo rígido, sólido, vamos a decir, que no está en movimiento, no existe. La materia está toda en movimiento, porque los átomos están en movimiento. Entonces todo es un tema de movimiento, de vibración, de cómo la materia se une, se condensa, pero está siempre en movimiento. Por eso es difícil para nosotros. Exactamente eso que yo dije. Cuando vemos aquí el mundo material, que escuchamos hablar de eso, tenemos que saltar un poco de nuestro mundo, de tocar las cosas, de ver el material, porque existe otro mundo material que nosotros todavía no Pero conocemos. ese mundo lo vemos todos los días soñamos. Y tú no cuestionas tus sueños. Tus sueños son para ti reales. Pablo, Y ese es el mundo invisible al que vamos. totalmente, pero Eso para es ti, un para nosotros espíritus, sí, entendemos que este mundo es material también, es materia, tiene otros niveles, pero una persona terrena, totalmente material, no interpreta de esta forma. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando vemos eso tenemos que saltar un poco de nuestro mundo material y colocar el mundo espiritual, que por ejemplo el propio aire entre nosotros aquí es materia. Sí, en Todo distintas eso, concentraciones. entonces, No hay exactamente. cuerpo que no se pueda atravesar. Pero que lo único que dice la serie Enfoque es eso, que cuando vemos eso nos tenemos que saltar a otro nivel de interpretación, no de este mundo material, para poder entender el fluido mundo universal y espiritual, todo lo que tiene la materia, ¿no? Para poder decir que pensamiento es materia, no puede estar pensando con la cabeza del mundo material totalmente como tenemos aquí. No con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Porque Exactamente. la revelación, lo sobrenatural, como dice, ¿no? Hay un capítulo que habla del maravilloso sobrenatural en el libro de los medios, que hace parte de esos 4, que es muy interesante, y que lo que consideramos sobrenatural es simplemente algo que huye a la capacidad que tenemos de percibir con nuestros sentidos, ¿no?, el cual tenemos ahora. Pero no significa que no existe. Es decir, nosotros calificamos, no conseguimos calificar las cosas que conseguimos tener a nuestro alcance, pero hay cosas que todavía que existen, pero no están conocidas por nosotros. Este desconocimiento va a se desvelando poco a poco según nuestro grado de evolución. Dices Lucas, que la gente, normalmente el grueso de las personas, que no entendería la diferencia entre una cosa y la otra, o que al no plantearse las cosas de esta manera o sentarse a estudiarlo. Yo he conocido, todos nosotros hemos conocido personas que han perdido un ser querido y a los pocos días han soñado con él, como con ella. Y les han dicho pues que están bien, o han tenido una sensación y tal. A nadie le he oído decir nunca que lo cuestione. Nadie ha dicho. De hecho, te dicen, he visto a mi padre, o he estado con mi hermano, nadie lo cuestiona. O sea que es algo que está intrínsecamente en nosotros.
Cuando lo hacemos florecer, cuando queremos estudiarlo, es cuando nos surgen las dudas, ¿no? Cuando dices, bueno, este conocimiento quiero que sea parte de mi riqueza intelectual. Voy a asimilarlo, ahí es donde aparecen las dudas. Pero si al ciudadano de a pie no se lo haces plantear, él está convencido, incluso le alivia el haber visto a un familiar y ver que está bien. Luego en el foro interno de cada uno yo creo que esto ya existe. Otra cosa es que nos sentemos, que lo planteemos, que en el entorno familiar o en el entorno de los amigos lo digas, los demás digan qué les ha pasado a ellos y al final llegues a la conclusión, porque llegaríamos todos a la conclusión de Por la razón, ¿no? tiene que haber algo. Claro. Si a mí me ha pasado y a ti te ha pasado, un compañero de trabajo con el que nunca he hablado de estos temas, y a ti también, y resulta que, no sé, que en una sala todos levantan la mano diciendo que les ha pasado, No, pues ya no es tan extraordinario. Sí, no, es lo ordinario, es lo normal. Pablo, totalmente de acuerdo contigo, no estoy Pero discutiendo eso. nosotros tenemos familia que no creen en nada. Exacto, lo que estoy diciendo es que si una una persona que no tiene una curiosidad Sí, espiritista como la o lo que mayoría, sea, sí, probablemente no. y que habla, se va a preguntar un cole, ¿qué es un mundo material? Las personas van a decir, todo lo que se toca, todo lo que se ve, todo lo que tal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es que cuando empezamos a meternos más a profundizado para entender lo que es un principio inteligente, como una chispa, o algo, una cosa especial que viene de Dios, pero necesita un medio para manifestarse, para poner sus cosas y todo más. Entonces, este medio es el fluido universal, que puede ser cualquier cosa que está alrededor de nosotros. Pero para una persona del mundo material que vivimos hoy en día, eso es muy poco visible. Claro. Pero hay una Las cosa personas, que... no. Cuando tú hablas, ¿qué es para ti un mundo material? Las personas van a decir, pregunta a ellos en la calle, ¿qué van a decir para ti? Nadie va a Lo que decir. vemos, todo lo que nos rodea. Lo que tocamos... Exacto, lo que pero lo que podemos estoy diciendo es que cuando entramos en estos libros espíritas, cuando vemos la materia, la expresión materia, o mundo material, tenemos que pensar algo mucho mayor do que o que temos aqui definido dentro da Terra. Mas o que me conforta mais é que Entende, como a Pablo? ciência vai junto, Avanzando. de tempos em tempos, alguém vai venir e vai, não, olvídate a definição claro. de matéria que tenéis e a definição de matéria agora é assim. E a ciência vai respaldar, Não, vai embasar totalmente. isso. Não tenho dúvida disso. O único que quis expressar é que quando vemos as expressões agora matéria, o material, temos que pensar Sim, algo de outro diferente, modo. de outro modo. Hay de que outro- salir del mundo operando que Exactamente. tenemos ahora. E se te digo tempo e espaço, aún pior. Referente Pero al fíjate, pensamiento, yo recuerdo cuando estudiaba que nos hablaba la profesora de química de la antimateria. Pero a día de hoy yo no he leído en ningún sitio que sepan definirlo. Lo que dice la química es, si existe algo que es materia, Existe algo. tiene que haber algo que sea contrario a la materia, que sea opuesto a la materia. Y sus manifestaciones físicas y químicas que sea distinto, que no saben lo que es. Y ahí separan. Sí, sí, sí. Y ahí separan. Luego la ciencia algo sabe. Sí, sí, no, estoy O algo seguro. intuye. No, estoy seguro que hay mucho más gente que tiene ya pensado muchas cosas y fueron intuidos en muchas cosas, pero todavía no encontraron el foro, el campo fértil para poder... Bueno, hay una asociación, lo leí hace unas semanas, hay una asociación, bueno, como pasa muchas veces americana, de científicos que se apoyan o sea, que utilizan el Evangelio en sus investigaciones y han creado un foro y es interesantísimo. O sea, que Mira, poco a poco. Creo que Stephanie va a hablar. es que yo creo que, por ejemplo, este mensaje de la energía, del fluido, de la materia, también se lleva a través de otros libros, porque hay un libro que he leído hace tiempo, por la mitad, de Napoleón Hill, Ajá. que me da hasta un poco de vergüenza que es el nombre del libro, se llama Piensa y esté rico o algo así. Pues cuenta la historia del ayudante del que inventó la luz, que era una persona muy pobre. ¿Cómo se llama la persona? Thomas Edison. Sí, el ayudante de Thomas Edison. ¿Habéis oído esta historia? Que él quería ser el ayudante y era una persona que limpiaba la calle
y ha pensado tan positivo que iba a ser, o sea que sus pensamientos siempre han ido positivo y vivía como si ya hubiera conseguido, y al final ha sido el hecho de tomar eso. Entonces que a lo mejor una persona no cree en la espiritualidad de pensamiento, pero sí está buscando otras cosas, por ejemplo ese libro, Pensa y Hace Rico, una persona materialista compra ese libro, pues ahí está un mensaje que al final habla que el dinero es energía, que el pensamiento es como No, materia. el mensaje llega de alguna forma a todos. Lo que pasa es que Emmanuel ya nos había dicho, no me acuerdo dónde, que vivimos alienados espiritualmente. Es decir, nosotros no paramos, como dijo Juan Pablo, como dijo Lucas, no paramos para pensar en esas cosas. No, la tenemos, ocurre, sabemos que hay, pero no paramos para pensar. Hay varios motivos, pero uno de ellos más importante, que creo que impide que vayamos adelante, es un poco el prejuicio que hay sobre todo esto. La gente tiene miedo de hablar. Hay mucha gente que ve, pero tiene miedo de hablar porque otros van a llamarles loco. Por eso seguir adelante con esas cosas requiere mucho coraje, porque vamos contra la marea, que se dice, ¿no? Sí. Contra la marea. Vamos contra lo que está, más o menos, porque la ciencia ya está empezando a ir más o menos en favor del espiritismo, pero vamos contra. Entonces, esto sigue, porque vivimos alienados, es decir, nosotros vivimos casi, vamos a decir, la mayoría de la gente vive abstraída de su realidad espiritual. Y eso es lo que nos dice Manuel. Encanados. Que vivimos simplemente sumergidos en la materia. Y lo que la materia nos dice. Y no paramos para pensar. Si vamos al principio del libro de los Espíritus, donde se habla de las leyes naturales, y sé porque estudié ayer por cuenta de estos días por cuenta de la live, nos dice, ¿no?, que pregunta, Kardec pregunta, ¿dónde están las leyes morales? Porque si están ahí desde siempre, ¿dónde están las leyes morales? Están escritas en nuestra conciencia. Y pregunta, ¿pero por qué necesitamos ser recordados de ella siempre? Y dicen los espíritus, porque la olvidamos, simplemente la ignoramos a diario, y por eso necesitamos ser recordados. Pero ¿por qué la ignoramos? ¿Por qué no la recordamos? Porque este contacto con la materia, que hace lo que Juan Pablo dijo anteriormente, que nos pone a pruebas, porque nos hace como si fuera una, ¿cómo lo dijiste? Una influencia, ¿no? La materia nos hace tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros todavía somos individualistas, ¿no? Nosotros en el mundo material es donde probamos, porque como necesitamos. Porque nos da una sensación de bienestar momentáneo, ¿no? Sí, de dominio, del medio, las reglas del medio son tener éxito. Entonces, si tú tienes éxito, por lo que muchas veces habéis dicho, porque tienes una buena vivienda, un buen coche, tienes unas relaciones más o menos equilibradas con tu entorno más cercano, entonces eres una persona de éxito, porque esos son los valores que la sociedad de hoy en día promulga y reconoce. Claro, pero ir contra esto es lo difícil, y es donde vive esta ignorancia. Y ahí los espíritus dicen, ¿cómo? Varias preguntas, eso, y la conclusión que sacamos es que los espíritus nos dicen que para salir de esto, todas las veces que paramos y razonamos, encontramos respuestas. ¿Por qué? Porque si está en nuestra conciencia, una vez que pongamos nuestra voluntad de parar, pensar, razonar y ponerlo en práctica, vamos a encontrar las respuestas. El punto es que la materia nos hace una influencia tan grande que no paramos para hacerlo. Y los materialistas no paran para hacer estas preguntas. Y muchas veces lo hacen. Pero como dice Kardec también en el libro Los Médiuns, ellos no lo hacen para comprender y entender. Ya vienen con concepciones, con preconcepciones, creo que se dice así, para ideas preconcebidas para mirar un hecho. Y cuando vienen con ideas preconcebidas para mirar un hecho, van a encontrar respuestas que están preconcebidas igualmente. Es decir, para encontrar nuevas respuestas, sobre todo para entender realmente algo, no puedes venir con ideas preconcebidas. Y es lo que hizo Allan Kardec. Allan Kardec lo que hizo no fue con ninguna idea preconcebida al estudiar el espiritismo. Estudió la manifestación de los espíritus y desde ahí
fue sacando las respuestas y concluyendo, y concluyendo, concluyendo. Y por eso es posible llegar a una cosa, a razonar y comprenderlo. Incluso otras religiones, porque la mediunidad no es algo que está con el espiritismo solo, está desde siempre. Incluso las otras religiones, por cualquier otro motivo, por miedo, todavía por ignorancia intelectual del entonces, ¿no? La intelectualidad no estaba bien desarrollada, y estos veían los fenómenos, pero consideraban estos fenómenos como algo de sobrenatural, y que las manifestaciones venían de dioses, de entidades, no de espíritus como nosotros. Allan Kardec, la innovación que trajo Allan Kardec, el espiritismo, para los fenómenos mediúnicos fue justamente estudiarlos sin ninguna idea preconcebida. Dejar que ellos mismos dijeran quiénes son, y explicando muchas cosas. Por eso desde ahí sacamos una explicación y un conocimiento muy amplio, porque desde ahí fuimos conociendo qué es ese entorno espiritual, y ahí conocimos nuestra realidad espiritual, quiénes somos. Pero todo esto porque hubo una persona, Allan Kardec, que razonó sobre esto. Es decir, entonces lo que los espíritus nos dicen es que siempre que paramos, razonamos y nos preguntamos, vamos a encontrar respuestas. Por eso la creencia en Dios es mucho más por la razón que cualquier otra cosa. Porque como dijo Juan Pablo, Dios ya se manifiesta desde siempre. Si miras por la ventana y ves lo que hay en la naturaleza, tú ves a Dios. El punto es que la gente todavía usa la concepción de entender a Dios, de ver Dios como una figura, y todavía sigue pidiendo manifestaciones para creerlo. Pero porque no han puesto la razón, tienen una idea preconcebida. Si cogemos una silla, el ejemplo que siempre utilizo, y la miramos, luego vamos a tener que sacar la conclusión de que la silla es un efecto y que la causa por detrás es una inteligencia. Como conocemos la inteligencia, decimos que es un hombre o una mujer. No, porque eso no puede haber venido de un perro, de un gato, porque no tiene inteligencia suficiente para hacerlo. Y si miramos la naturaleza, vemos toda esta perfección que no fue hecha por un hombre, solo podemos concluir que hay una inteligencia superior que creó todo esto de forma tan armónica que la causalidad no podía ocurrir. Porque si yo cojo un montón de madera y tiro al suelo, no va a convertirse en una silla. Es decir, para que la silla se convierta en una silla es necesario que la madera sea trabajada por una inteligencia que va a razonar sobre esto y va a decir, mira, eso tiene que venir aquí, eso tiene que venir aquí, pum, y la silla. Entonces, si para una sencilla silla es necesario una inteligencia por detrás, vamos a decir que no hay una inteligencia necesaria por detrás de un universo tan complejo y tan armonioso como existe. Pero las personas no paran para razonar sobre esto, y ese es el punto importante. Yo en ese sentido, yo creo que lo que me sucedió a mí, y yo creo que nos sucede a todos. Y yo creo que ese es el motivo fundamental por el que la mayoría de las personas no se plantean lo que tú dices. Y es que vivimos en una zona más o menos confortable, ¿no? Lo que llaman la zona de confort. Plantearte esto, venir asiduamente a un centro espírita, ir a la iglesia los domingos, las fiestas de guardar, que es lo que te piden, estudiar la Biblia, leer la Biblia, ser musulmán, ir a la mezquita, plantearse todas estas cosas, aparte de que cometan errores los que las dirigen y eso haga que muchos justifiquen y digan pues no voy porque si son unos corruptos los que la dirigen, ¿por qué voy ahí? Bueno, pues al margen de eso. A mí especialmente cuando tomé mi propia decisión, que es venir al centro espírita, porque a la iglesia católica iba porque lo había mamado desde pequeño, porque me llevaron mis padres, sobre todo las primeras semanas supone un sufrimiento, tú lo pasas mal, porque te estás enfrentando a ti mismo, a tus miedos. Tú estás buscando, lo que yo buscaba era silenciar mis miedos y algunas pequeñas manifestaciones que se producían en mí a las que no encontraba respuesta. Y yo creo que pasar ese proceso, ¿no?
como pasar por un túnel antes de que llegas al final y ya ves la carretera, puedes apagar las luces del coche. Bueno, pues ese proceso es un proceso que a mí me supuso dolor. El dolor en el sentido de inquietud, es como, no sé, como ir a terapia. Yo no he ido a terapia nunca, pero yo creo que eso es como ir a terapia. Te tienes que enfrentar a tus propios miedos, tienes que ordenar tus cosas, ¿no? Que eso también nos lo dice Kardec, tienes que ordenar tus pensamientos. Y poco a poco tú notas que vas rompiendo con el pasado y que te estás enfrentando a algo nuevo, algo distinto, pero que por otro lado, la lógica, como tú bien dices, te cuadra, tú tienes la sensación de que estás en algo que es correcto y sentimentalmente te une con el resto del mundo, con la obra del Creador, de Dios, o sea, te inundas de amor, de que otro mundo es posible y lo crees, ¿verdad? Pero lo pasas mal. Y ese pasarlo mal, en mi caso no fue un día ni dos, fueron años de pasarlo mal. Ahora estoy en un estado en que yo disfruto todo esto, pero hasta que yo lo he podido disfrutar, ayer me decía mi esposa, es que haces muchas cosas. Digo, sí, pero las cosas que hago a mí no me suponen trabajo. O sea, yo no tengo la sensación de trabajar. Yo lo hago porque me fluye, mientras que al principio era un esfuerzo enorme. Y un come con la cabeza, ¿sabes? Porque claro, es que somos cuatro gatos encarnados, desencarnados muchísimos, ¿no? Sí. Que al verse en esa situación, pues dices, bueno, como no me comunico con los demás, con la espiritualidad un poco más elevada que la mía, y solo nos escuchan a nosotros, pues vienen a los centros y escuchan lo que decimos, estamos en la misma vibración y tratamos de ayudarnos los unos a los otros. Lo que quiero decir con esto es que no es fácil, y que yo creo que, yo pienso, yo porque soy muy cuadrado, ¿no? Me criaron en Alemania y pues si hay que ir los jueves, yo los jueves, ¿sabes? Yo soy en eso, ni me lo planteo, no lo pienso, que hay que ir así, yo, y eso me ha ayudado a mí mucho, pero yo entiendo y comprendo a tantas personas que no quieran ese sufrimiento. Yo tuve suerte porque mi esposa, pues su hermano es espírita, la cuñada es espírita, tienen un centro espírita, entonces yo tuve el campo abonado. Pero si no... Eso no es suerte, Pablo, te ayudaron. Pero si no... Eso no es suerte, eso, si no, y ese miedo hay que pasarlo. Hay que pasarlo. He visto muchas personas venir a los centros y abandonar. ¿Por qué? Porque ese proceso de miedo, pues dicen, es que no llego al final, es que veo que me consume, es que veo que además pues me pasa esto en mi entorno más cercano. Porque estás solo. Son cuatro gatos, y si no encuentras las personas para poder compartir, y yo creo que hay que ser, o sea, estar muy convencido. Yo con Rodrigo en casa, yo tengo vergüenza de decir que estudio espiritismo para alguien, por ejemplo, porque yo tengo el miedo, este es un problema mío nosotros también. Somos católicos, entonces, o hemos sido católicos, de ser juzgado. Y eso lo tienes siempre. Y tú vuelves a la comunidad, le dices a tu párroco, que yo tengo miedo, el párroco de mi pueblo, decírselo algún día, digo, porque me deja de hablar, es que es un tío muy majo, es que yo me tomaría un café con él, pasaría una tarde con él, y siempre que me ve me habla, ¿no? Pues tenemos sintonía. Pero digo, es que si se lo digo, la picio, o sea, es que no vuelvo a hablar con él. Y yo no quiero perder su amistad. Y cuando Rodrigo empieza a hablar, porque Rodrigo ya ha superado eso, habla para toda la gente, los materialistas, y habla para todos, ¿no? Y yo, Rodrigo, para Rodrigo. No, me lo imagino, sí. No, pero esto que Pablo dijo, yo iba a decir, mira, Rodrigo está diciendo, no, Allan Kardec ha escrito el libro 1800 y... Con otro nombre, bajo otro nombre. ¿no? Y Jesús vino hace 2000 años, y al principio eran cuatro gatos. También. ¿No? Y era hechicero, no era juzgado como hechicero. Exacto, y poco a poco las cosas van se esclareciendo y se expandiendo, terreno fértil, como vimos aquí, ¿no? Que no vamos a cambiar de un día para otro. Semillas y todo más, y va expandiendo y va creciendo, y de repente el hombre materialista domina
eso y quiere tirar provecho, quiere tirar estatus, quiere tirar poder, quiere tirar dinero y bloquea realmente el desarrollo de esta evolución religiosa. Entonces tiene que buscar otros medios. El propio Génesis ya pasó por eso, ¿no? Porque vino el hombre y la creación divina del ser humano y se perdieron totalmente. Ahí tuvo que venir antes de Moisés, ¿cómo se llama? Abraham. Para intentar alinear de nuevo. Y ahí Jesús después intentó con Moisés. Entonces Dios está intentando alinear el mundo toda vez porque su libre arbitrio siempre se escapa arbitrio y se va para el lado equivocado. Pero son las semillitas. Hoy estamos aquí los cuatro gatos, a lo mejor en 10 años ya va a tener mitad de la España hablando del espiritismo y todo, pero es poquito a poquito, ¿no? Y persistencia, porque no es fácil. Totalmente. No es fácil. No, y esta aceptación, no es fácil. y esta aceptación de la sociedad es lo que más bloquea. Por ejemplo, sabemos que muchas personas van en perseverancia en Brasil. Muchas veces son nuestros propios miedos, porque Eso es. decimos, la sociedad te rechaza, pero, y esto me lo digo a mí mismo, ¿cuántas veces te has atrevido tú a decir algo? Sí, no. Pues es que muchas veces te callas, porque tú ya prejuzgas que te van a tachar de loco. Cuando profesionalmente eres igual de profesional que los demás, tu trabajo lo haces bien. Eso que iba a decir, por ejemplo, las personas que fundaron el Perseverancia, el centro en Brasil, que hoy tiene 10.000 personas a semana, tienen y todo. Al principio eran tratados como locos, con pastillitas, con psiquiátricos, con todo. ¿Por qué? Porque seguro empezaron pequeñitos. Porque habían personas, porque hablaban, porque tenía un amiguito que siempre estaban hablando con el amiguito y todos miraban y digo, pero ese es loco, habla con quién, está solo. Entonces, este es miedo. Al final, me alegro mucho por ti, Pablo, que tu mentor espiritual o todo te encaminó para tu esposa, para la familia de él y todo más. Sí, soy un poco suerte. Yo no considero suerte, pero después que aprendí, antes para mí era suerte, después que estoy aprendiendo el espiritismo, ¿sabe qué? tú lo merecías. Y tenía un dedito allí de los dioses, de los mentores allí para encaminarte, para que pudieras empezar ese trabajo bonito, para empezar a... Yo doy las gracias a todos los que durante todo ese tiempo han compartido conmigo mesas como esta. Porque muchas veces dices cosas que parten de tus inseguridades, de tus miedos, y por eso cuando nos dice Jesús que aprendemos a través del prójimo, es que es así, porque puedes estar acertado en 9 cosas y errado en una, ¿no? Y en esa una, pues el de al lado te hace un comentario que te llena, que te hace reflexionar y que continúas. Y continuando con lo que decía antes, si tú no te enfrentas a estos miedos, si al final no lo haces, ¿no? Como probablemente haya muchas personas que lo hacen, un día desencarnas. Te encuentras en el mundo espiritual con que sí, tu esposo es tu esposo, pero ya ha dejado de ser tu esposo. Tus hijos los quieres mucho, no son tus hijos, sabes exactamente que son espíritus que siguen su propia evolución. Y tú resulta que tuviste esas intuiciones, como yo creo que está el mundo espiritual lleno, de espíritus que cuando les llegó el momento dijeron, bueno, mira, que no lo voy a hacer, que es que me meto en un circo que no me quiero. Si tú lees mensajeros, ves que mucho de la gente vino con toda la preparación, con todo, y al final se perdió por miedo, porque le dijeron que era loco, o no sé, entonces es que... Jesús y Pedro. Y Jesús dijo a Pedro, tú vas a negarme 3 veces antes que el gallo cante. Sí, el pobre Pedro se te hace llorar muchas veces. Sí, entonces, mira, y que estuvo con el espíritu de más luz que ha venido en la tierra, y ha negado que conocía a esta persona. Imagínate el miedo que sentía. Sí. Cómo era pequeño su entendimiento de la vida, porque si él entendiese que estaba evolucionando, que iba a volver después en otras vidas, estoy seguro que no había negado a Jesucristo. Imagina yo con Rodrigo, no conozco este que habla. No, pero una cosa que iba a decir ahora, que vieron que estaba diciendo tú también, yo también, mira, y fui a misa el domingo cuando estaba con mis amigos que van a la misa todos los días, estaban en su casa y todo. La Biblia es la misma. Sí, El espiritismo estudia lo mismo.
Es el enfoque. El mensaje es lo mismo. Mira, hay, no sé si conocéis La Dueña de Florida. Es como un pueblo que estaba mirando yo, pasando, buscando vídeos nuevos, y es como un grupo muy famoso que tiene un montón de visualizaciones, y entonces tiene las palestras como si fueran evangélicas. Y estaba viendo más que nada porque la verdad es que a lo mejor te llena. Te inspira. Te llena. No es espírita, es evangélica, pero digo, pero esto es lo mismo. Sí. Exactamente. A ver, hubo un comentario que ha hecho que nosotros, por ejemplo, por ser espírita, porque dice que algunas veces ha dicho, no, hay que tener fe y confiar, que sí. Entonces luego, por ejemplo, una persona está mala, ¿no? Tiene cáncer, tiene que tener fe que se va a curar, Sí, se va a curar. Y si no se cura y se muere, los evangélicos piensan eso, claro, que la fe les hará libre. y si no cura y se muere, la persona que ha tenido fe dice, ¿qué pasa? Mi fe no ha funcionado. Y dice, no, es que tienes que creer en la voluntad de Dios. Nosotros sabemos el porqué que cada uno tiene sus pruebas y expiaciones, entonces yo creo que ahí estaba la diferencia, en mi punto de vista. Efectivamente, tiene las matices, estas que no nos dan una explicación, como Pablo dijo, un conocimiento mucho mayor. Pero el enseñamiento es lo mismo. Sí, amar al prójimo o amar como Jesús bueno, nos enseñó a amar. Sí, qué bueno, porque y en al eso final coincidimos todos. la mensaje llega. Llega, De un claro. modo o de otro llega. Y Basta por ejemplo, que... vimos ahora que estaba allí, era Marcos capítulo 3, versículo tal. ¿No? Claro. Es lo mismo que siguen varias religiones. Es solo la mirada, solo Uno la pues forma que que uno- enfocas. Interpretación. Exacto. El mensaje es lo mismo. Unos tienen más, te ayudan como se dice que una vez Bianca dijo, me consuela más el espiritismo do que las otras, pero el mensaje principal es lo mismo. Yo he dejado de ir a misa porque no encontraba el consuelo que buscaba. No, pero hay una cosa que es así, Mónica siempre hablábamos de eso, Mónica decía, pero ¿por qué tú vas a misa? ¿Por qué? Porque yo decía, porque va a ser mi momento con Dios, no es por la misa. Yo voy a Y que dedicar... hay muy buenas vibraciones dentro Exacto, de la iglesia, y Mónica le encanta ir a la iglesia La iglesia sola, me gusta no, y mucho. Mónica le encanta ir a la iglesia, pero no necesariamente para estar en la misa, para estar sentada allí Sí, pero orando, sí, porque la Os voy a Ambiente, contar ambiente, una todo. cosa. Cuando nosotros nos casamos, como siempre me gustó el espiritismo y él le gustaba mucho ir a la iglesia, entonces me dijo, por favor, vete a cuatro veces a ver si te gusta el momento de la misa. No, que tú eres muy de iglesia, pero no de misa. Y entonces dije, vale. Entonces la primera vez bien, la segunda vez bien, a la tercera vez era a las 6 de la mañana, porque nosotros teníamos unos amigos. Íbamos a salir por el Vamos a monte y ver. hacer un paseo. Y entonces fuimos domingo a las 6 de la mañana, la misa. Y vino un cura y el cura dijo, esa misa vale por 3. Esa misa, entonces me Porque quedé. quien despierta a las También se 5, tuvo que levantar él. Entonces, por eso dijo que esta tiene muchísimo valor, porque es un y me esfuerzo. quedé hacia él y dijo, tú me has pedido 4. Si él vale por 3. Y ya yo le digo, empezó a reírse y dijo, vale. Y digo, mira, no vengo más, no me llena ni nada, pero Pero hay bueno, personas que van y se llenan. Sí. Y eso es porque Pero Dios lo es bueno un es que médico él que da la iba. medicina según las personas necesitan. No, Bueno, chicos, vamos a tener que parar ahora. La conversación está buenísima, pero teníamos, porque si no nos llegamos, tenemos que dar pases todavía. Y para concluir aquí, este tema es lo que hablamos, esta parte negrita que está ahí abajo, es que Dios hizo los 2 puntos. El principio inteligente manipula el fluido universal con su pensamiento y voluntad. Y el mundo material entonces es la unión de este pensamiento, esta voluntad, más el fluido universal condensado. Es decir, vamos a decir condensado, pero es manipulado de una forma según el pensamiento. Conforme el espíritu evoluciona, va teniendo más capacidad de manipular ese fluido universal con su pensamiento y voluntad, porque va dominando más sus sentimientos, sus pensamientos y va manipulando. Y mientras no, nosotros, por ejemplo, manipulamos el fluido universal, pero a través de nuestras manos, con nuestra inteligencia, pero la manifestamos a través de las manos. En el mundo espiritual esto ocurre con la cabeza, con la mente, con el pensamiento. Es decir, que es materia también, pero que no es nuestras manos. Es una materia el pensamiento y manipula la materia a través de otros medios. ¿Vale? Vamos a terminar aquí por esto hoy. Ya tenemos la próxima reunión. Hablaremos sobre Dios.